Estimados, muy buenas tardes a quienes están en Chile, Latinoamérica en general, y buenas noches para España, para Rafael. Mi nombre es Romualdo Ordóñez Vega, soy kinesiólogo chileno, miembro del equipo Paint Decoded, la página de divulgación científica más importante de Latinoamérica. Y este día era esperado por muchos, lo veníamos prometiendo desde hace unas semanas. Hoy, en el sexto ciclo de entrevistas de Paint Decoded, contamos con la participación del destacado fisioterapeuta Rafael Torres Hueco. Hola Rafael, nuevamente, ¿cómo Hola, estás? hola, gracias a vosotros por invitarme. No, gracias a ti por la amabilidad, la gentileza de estar acá con nosotros. Eh, Te lo agradecemos mucho. Eh, ¿Qué te parece que te hayamos contactado para estar en directo con colegas de Latinoamérica? Me parece una buena iniciativa, porque la verdad es que el tema del dolor lo tenemos que mover, ¿eh? Es una cosa dramática todavía cómo se maneja el dolor en el mundo, ¿no? Entonces, estos cambios que se están produciendo en el mundo del dolor tienen que ser pues, conocidos, cuanta más gente mejor. Lo que está ocurriendo a nivel mundial es dramático, ¿no? Desde la epidemia que lleva ya décadas sufriendo Estados Unidos con el abuso de los opioides, pues al avance de la medicina intervencionista que finalmente deja que haya mucha gente en el camino muy deteriorada. O sea que es una muy buena iniciativa. Sí, yo igual concuerdo con lo mismo, o sea, creo que dentro de las cosas buenas que está dejando la pandemia, de alguna manera nos ha permitido, ¿cierto?, acercarnos colegas de distintas partes, compartir experiencia, conocimiento. De alguna manera esto reafirma un poco el hashtag que nosotros teníamos, cuarentena informada, o sea, quedarse en casa pero mantenerse informado. Rafa, tú ya has visto que los asistentes han puesto en el chat desde donde nos están viendo, así que darle las gracias también a ustedes y a Rafael por hacer esto posible, porque si no fuese por ustedes y su interés, su motivación, no estaríamos a esta hora conversando con un gran colega destacado, un crack, como se dice. Así que eso. Ya, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Rafael Torres Cueco es graduado en fisioterapia, licenciado en antropología social y cultural, profesor titular de la Universidad de Valencia, doctor en neurociencia, instructor de Neuro Orthopedic Institute, presidente y fundador de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, cofundador del Grupo de Interés Especial en Dolor de la World Confederation for Physical Therapy. Y además, Rafael es autor de 4 libros sobre columna cervical y también ha traducido libros como Explain Pain y coautor en varios estudios científicos. Además, ha sido el introductor en España de la educación en neurociencia y del abordaje biopsicosocial en el tratamiento del dolor. Y su área de investigación actual se centra en biomarcadores en neuroimagen en pacientes con dolor crónico. Además, imparte formación de posgrado en distintas universidades sobre abordaje clínico del dolor de la columna vertebral, las disfunciones de los trastornos temporomandibulares, dolor orofacial y el abordaje del dolor crónico a partir de los avances en neurociencia y del paradigma biopsicosocial. ¿Estuvo bien la entrevista? ¿Se me quedó algo en el tintero, Rafael? No, 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 ya es demasiado, es demasiado. Ya, La mejor definición de lo que soy yo es un clínico. Me dedico al dolor, me apasiona el tratamiento de los pacientes y aunque hago investigación, porque hago y tengo que hacer, estoy obligado a ello, realmente donde disfruto es en la consulta con pacientes con dolor. Y es a lo que llevo 20 años dedicándome, desde que empecé. súper. Eso es lo más importante, dentro de todo, nunca dejamos de ser clínicos. Y eso es importante, llevar lo que leemos también a la práctica clínica. Rafael, voy a partir con la primera pregunta. Cabe resaltar a los asistentes de que esta entrevista se construyó en base a las preguntas formuladas al momento de la inscripción. Rafael, ¿por qué estamos viendo una revolución en el manejo del dolor crónico y qué ha influido en este cambio de paradigma? Bueno, ha habido, realmente no es una palabra, la palabra revolución que me guste demasiado, pero sí que es un cambio de paradigma muy significativo. Para entender lo que pasa con el mundo del dolor hay que hacer un poquito de historia.
todo empieza a cambiar hacia finales de los años 60 con Melsack y Wall, con la famosa teoría del control de la compuerta. Eso evoluciona a la teoría en los años 90 de la neuromatriz del dolor de Melsack. O sea que ahí tenemos si queremos, una primer cambio de paradigma en el mundo del dolor. Melsack, hay que pensar que fue un genio y ha influenciado mucho lo que estamos haciendo hoy en día, ¿eh? De hecho, David Butler o Louis Gifford fueron muy influenciados por Melsack. Y de hecho, el primer congreso que se hizo de dolor y fisioterapia que se hizo en Australia, estaba ahí Melsack apoyando un poco el cambio en el manejo del dolor. Bueno, esa diríamos fue un primer cambio. El segundo fue cuando se empezaron a descubrir los mecanismos moleculares de la memoria con Eric Kandel, por el que recibió un premio Nobel. También como cuando Bliss y Lomo describieron en el año 73 los mecanismos de aprendizaje y los mecanismos de potenciación a largo plazo. Y finalmente, ya cuando en el año 83 Clifford Wolf describe los cambios moleculares asociados a la sensibilización central. Eso fue, diríamos, la primera, diríamos, la segunda revolución que hubo. Y evidentemente en el mundo del tratamiento, en el área del tratamiento, fue lo que comenzó a hacer ya hace 20 años David Butler, que fue empezar a utilizar, seguramente muy influenciado por Louis Gifford, empezar a utilizar la educación en dolor como una estrategia terapéutica. De hecho, hoy en día, yo siempre lo cuento, Ryan Cormack habla de que se ha creado una nueva generación de terapeutas que somos educadores. Lo que nos caracteriza es que somos educadores. Pero con todo, este cambio de paradigma no se ha universalizado, ni muchísimo menos, en absoluto, que va. El mundo del dolor es, como he comentado hace un momento, terrible, terrible. Se sigue haciendo una medicina tremendamente intervencionista y además muy ignorante. Se entendió mal lo que dijo en su día John Bonica. Recordemos que John Bonica fue el que creó la primera unidad del dolor a nivel mundial, el que creó la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y el que hizo que se empezara a salir la primera edición de la revista Pain. John Bonica dijo una frase que ha sido muy mal entendida. El dolor ya no es la consecuencia de una enfermedad, sino que el dolor es la enfermedad en sí misma. ¿Eso qué significa? Pues que en el mundo de la medicina ya no se intenta saber el porqué del dolor ni los mecanismos implicados, sino lo que se hace es matar el dolor. Entonces, en las unidades del dolor lo que se dedican es a matar el dolor. Con fármacos, evidentemente el fármaco estrella siguen siendo los opioides, y con técnicas intervencionistas. En España vivimos mucho la influencia americana y, bueno, todos los pacientes con dolor crónico cuando caen en una unidad del dolor ya saben que van a recibir infiltraciones, radiofrecuencias, etcétera. O la implantación de estimuladores medulares. O sea que esta revolución de la que estamos hablando y este cambio de paradigma evidentemente no se ha universalizado, ni muchísimo menos que va. Súper. ¿Qué opinas con respecto a la nueva definición entregada por la IAS en cuanto al dolor? No sé si tuviste la oportunidad de revisarla, que la verdad pasaron muchos años y tiene un par de salvedades. Bueno, en la IAS hay mucho movimiento últimamente, Pero por un lado está la redefinición del dolor, hay dos definiciones, la de Amanda de Williams y la de Quinter, y bueno, se ha incluido, además de los componentes somatosensorial y emocional, los componentes cognitivos y sociales. Bueno, pues está bien. Bueno, pero desde luego es insuficiente porque, como dice Gerta Flor, a lo mejor clínicamente nos ha sido muy útil durante años hablar de dolor crónico, diferenciar entre dolor agudo y dolor crónico, pero mientras no abordemos los mecanismos no sabemos de qué estamos hablando. O sea, no sabemos de qué estamos hablando. Cuando alguien me dice dolor crónico, yo le pregunto, bueno, ¿y usted de qué está hablando? De dolor crónico. Por eso es muy importante
abordar en los mecanismos. ¿Cuál es el problema? Pues, por ejemplo, con la nueva clasificación del dolor crónico de la IAS aparece el término dolor crónico primario. Creo que lo conocéis, ¿no? Las categorías de dolor crónico recientes de la IAS está la de dolor crónico primario. Pero la visión de la IAS es ser muy, diríamos, aséptica. Es decir, dolor crónico primario es un dolor que no sabemos por qué es, pero que es una situación clínica frecuente, lo padecen muchos sujetos y no hay ninguna causa evidenciable, pero de momento no podemos saber lo que es. Es un dolor crónico sin causa conocida, ¿vale? La otra cosa que está ocurriendo en la IAS, insisto, hay mucho movimiento actualmente, es la aparición de un tercer descriptor mecanicista. Yo creo que lo conocéis todos, ¿no? Hasta el año 2008, todos los pacientes que tenían un dolor crónico, que no se sabía muy bien cuál era la causa, pensemos en pacientes con dolor orofacial crónico, con migraña crónica, dolor pélvico crónico, bueno, pues todo ese grupo de pacientes se metían dentro de lo que se llamaba dolor neuropático central. Entonces era un follón, porque ahí en dolor neuropático central, por un lado estaban los pacientes que tenían un dolor, por ejemplo, talámico tras un ictus, es decir, con una lesión del sistema nervioso central, y una gran mayoría de pacientes que tenían un dolor complejo y demás, pero que se desconocía los mecanismos fisiopatológicos. Bueno, 2008, gracias a Dios, en la Congreso de Glasgow, la IAS decidió que había que clarificar el concepto de dolor neuropático y cambió la definición. Y ese cambio de definición supuso que cuando no se pueda demostrar que haya una lesión del sistema nervioso periférico central, ya no se puede hablar de dolor neuropático. Yo he estado peleando muchos congresos donde al paciente que no se le entendía, no, eso es dolor neuropático central. Bueno, actualmente ya no es admisible. Y entonces, claro, ¿qué ha pasado? Pues del 2008 hasta ahora, pues hasta el 2016, no sabíamos dónde meter, o la IAS no sabía en qué categoría meter a esos pacientes. Bueno, pues la última movida, si queréis, fue que en el 2016 se ha propuesto, me gusta a todo el mundo, un tercer descriptor mecanicista, que es el dolor nociplástico. Creo que todos lo sabréis, ¿no? Yo recuerdo que hace un par de años estábamos con Mark Jones acabando el capítulo de Clinical Reasoning y de repente los autores recibimos un correo urgente diciéndonos que cuando habláramos de dolor crónico tendríamos que cambiar el término por nociplástico, urgentemente. O sea, cada vez que hablábamos de dolor por sensibilización central, teníamos que cambiarlo por dolor nociplástico. Bueno, pues ese es el nuevo término, que en principio parecía que estaba bien, porque nociplástico indica que hay cambios plásticos en el procesamiento central del dolor, pero bueno, si hay tiempo, después discutiremos un poco las controversias que se han generado con este nuevo término. Bueno, la IAS se mueve, pero con todo sigue siendo muy aséptica. Todavía hay dificultad para reconocer que exista un dolor que esté en el cerebro y que lo provoque el cerebro. De hecho, personalidades como Fernando Cervero, el único español que ha sido presidente de la IAS, yo lo he oído decir públicamente en un congreso hace un par de años, que a lo mejor dentro de unos años descubrimos la causa de la fibromialgia, cuando pareciera que no está claro que la fibromialgia, como el colon irritable o el dolor pélvico crónico o el dolor facial atípico, son entidades que emergen de un cerebro, que emergen directamente del cerebro sin necesidad de nocicepción. Súper interesante. O sea, de hecho, si quieres desarrollar el concepto del dolor nociplástico ahora, ¿podrías comentar algo con respecto a eso? Sí. Si tenemos tiempo. En la reunión de la Sociedad Española del Dolor, hace 2 años, me pidieron que hablara sobre los pros y contras del término dolor nociplástico. En principio, a favor que tenemos que empieza a reconocerse que hay que hablar de un dolor sin daño evidente. O
sea, ese es algo positivo. Pero el problema del término nociplástico es que en la definición se reserva exclusivamente para aquellos pacientes que tienen signos o síntomas sugestivos de afectación del sistema nervioso, es decir, que tienen alodinia, hipersensibilidad, etcétera, que tienen un dolor de carácter urente, quemante, ardiente, etcétera. Es decir, aquellos pacientes que en su descripción del dolor parece que tengan un dolor neuropático, pero no hay evidencia de que lo haya. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos cuadros de dolor complejo, de dolor que está en el cerebro, de dolor sin daño, que no tienen esas características del dolor neuropático. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? ¿Qué hacemos con el paciente que tiene una cefalea tipo tensión crónica o una cefalea crónica de novo? ¿Qué hacemos con el paciente que tiene un dolor orofacial complejo y no lo describe como un dolor quemante o como corriente eléctrica? ¿Qué hacemos con el paciente con dolor lumbar crónico, dolor en los glúteos? Ya no entra, según la definición, en la categoría de dolor nociplástico. Entonces, todavía no hay una categoría específica para dolor sin nocicepción relevante. Ese es el problema que hay. O sea, ha habido cambios en una buena dirección, pero todavía parece que hay reticencia a finalmente afirmar lo que ya dijo Melzack. Melzack en el año 90 habló de dolor crónico como memoria somatosensorial que está en el cerebro. Eso lo dijo Melzack y lo publicó. Su explicación del dolor de miembro fantasma es que el cerebro genera una memoria somatosensorial, una memoria de dolor, y está en el cerebro y punto. Y no hace falta ir a buscar ni a discutir si hay fuente nociceptiva o no, porque claramente ya no está. Y a raíz de eso, Rafa, ¿es suficiente lo que sabemos ahora para tratar a las personas con dolor crónico? ¿Cuál es tu postura con respecto a eso en base a lo que recién estás comentando? Hombre, vamos a ver. Realmente, desde un punto de vista terapéutico, lo que estamos haciendo es absolutamente alucinante. Es decir, o sea, tanto yo como los que trabajan de forma similar, insisto, yo no me lo he inventado esto, ¿eh? Yo me eduqué con David Butler, he recorrido muchas unidades del dolor en Inglaterra y en Australia, entonces no me lo he inventado yo lo que hago, ni mucho menos, pero ciertamente lo que estamos haciendo es absolutamente alucinante. Es decir, tratamos pacientes con dolor crónico, complejo, severísimo, discapacitante y de años, y se resuelven en muy poco tiempo, de forma sorprendente. Lo cual no nos dice no que seamos terapeutas excepcionales, sino que el cerebro es impresionante. La capacidad del cerebro para cambiar es impresionante. El cerebro está cambiando y tiene una posibilidad de cambiar extraordinaria. Lo único que hacemos es facilitar al cerebro a que opere ese cambio, nada más. Exactamente, y de eso también como profesionales, kinesiólogos, fisioterapeutas, eso reafirma de que la profesión, más bien nosotros no somos curanderos ni sanadores de enfermedades, sino que somos un agente de cambio y somos también un facilitador. Y como dices tú, muchas veces el lenguaje, de hecho después te quiero preguntar sobre eso, juega un rol importante, la educación en neurociencia, el mensaje que transmitimos para a lo mejor cambiar la percepción de amenaza de nuestro cerebro, juega un rol importante. ¿Es posible prevenir el dolor crónico, Rafael? Bueno, con todo después hablaremos un poco de los avances sobre los fenómenos de la conciencia y del dolor, que yo creo que es la última revolución, ¿no? Bueno, es una pregunta un poco compleja. A ver, prevenir el dolor. Lo primero que hay que decir es que ninguno de nosotros estamos libres de padecer un dolor crónico. Ninguno, ni el más chulo ni el más puesto. De hecho, yo siempre digo que estoy convencido que el 90% de la población en algún momento de su vida ha experimentado algún dolor de tipo complejo. Yo también tuve unos años donde tuve un dolor extraño. Me harté de ir a médicos y no me daban ninguna solución. Es decir, que el dolor crónico lo podemos padecer
todos. Hombre, sí que podrían hacerse cosas que no favorecieran el dolor crónico. Y, por ejemplo, ahí está la educación. O sea, por ejemplo, el aprendizaje cumple un papel primordial en el desarrollo del dolor crónico. Dolor crónico se aprende. Insisto, vale la pena leer a Gerta Flor o a Denis Tour todo lo que se ha investigado sobre dolor como aprendizaje, ¿no? El dolor como modelado, ¿no? Como imitación. Los niños aprenden a tener dolor y lo aprenden de sus padres. La gente aprende a tener dolor viendo la televisión o con los suplementos dominicales de la prensa. O sea, yo siempre cuento, y es cierto, la gente en cada generación desarrolla unos síntomas específicos en función de la literatura disponible. Tal cual. La gente aprende a desarrollar los síntomas que están de moda. Por ejemplo, en el siglo XIX, el mundo entero sufrió, bueno, el mundo diríamos occidentalizado, sufrió la terrible epidemia de la histeria. Y la histeria no significa estar histérico, ¿no? O ponerse a chillar, ni mucho menos. Ni tenía solamente la aparición en las mujeres, sino cuando leemos descripciones de la histeria de aquella época, pues son descripciones de fatiga crónica, dolor generalizado, discapacidad equivalente a a los síntomas de muchos de nuestros pacientes. O sea, que ciertamente es necesario educar a la población para que no desarrolle dolor crónico. Pero prevenir del todo, ese término, vamos, es un poco complicado, que se pueda prevenir del todo el dolor crónico. Sí tener sí generar una sociedad menos dolorosa. Claro, es que ha habido mucho cambio cultural en el mundo médico y entonces la medicina ya es casi, nos tiene que generar un bienestar. A la medicina se le pide no ya que nos cure la enfermedad, sino que nos genere un bienestar. Y eso ha llevado en las últimas décadas a una medicalización de todo. Hoy estar deprimido es una enfermedad, que te deje la novia es una depresión y se tiene que tratar con fármacos, cuando es un conflicto humano que uno debe aprender a dirimir o a resolver, ¿no? Entonces, estamos sufriendo una auténtica medicalización de la experiencia humana, de la existencia humana. Y lo otro también, por lo general, nuestra capacidad de afrontamiento, por lo general, tiende más hacia las modalidades pasivas, por sobre lo que es activo. Hay poco empoderamiento en realidad. Yo te lo digo igual, te lo comento por la población con la cual trabajo. O sea, la gente está acostumbrada a eso, a que reciban el medicamento o esperar la bala mágica. Y además acá en Chile nosotros lidiamos con otro problema, el sedentarismo. La gente no quiere hacer ejercicio físico y de hecho después te voy a preguntar eso sobre el tema del ejercicio en el manejo del dolor crónico, pero antes me gustaría preguntarte, ¿en qué nos concentramos finalmente? ¿En el dolor o en la discapacidad asociada al dolor? Sí, antes de contestar a esta pregunta, que me parece fundamental, la medicina, el modelo biomédico occidental, ha quitado a la población algo que es su derecho, y es ser responsables de su propia salud. Entonces hay que devolverle a la población su derecho, que es la responsabilidad sobre su salud. Y la medicina ha cultivado ese afrontamiento pasivo por parte del paciente. Yo vengo aquí a que usted me cure, ¿vale? Y durante años, pues eso, al paciente no se le ha contado toda la verdad, o no había que explicarle mucho al paciente lo que tenía. El médico era el gran sacerdote de la salud y el paciente era un sujeto pasivo que tenía que obedecer al médico. Bueno, eso ya es inaceptable. Bueno, y tu siguiente pregunta me has hecho sobre... ¿En qué nos concentramos? De dolor y discapacidad. Bueno, ahí voy a decir algo que a lo mejor es políticamente incorrecto. Yo estoy harto de leer publicaciones de compañeros nuestros o de cualquier profesional de la salud hablando de las virtudes de un tratamiento de moda que tal,
Y finalmente lo que se valora fundamentalmente es si me duele más o me duele menos, cuando eso no puede ser el único eh, eh, mediador del cambio. Por tanto, lo importante no es solamente que el paciente no tenga dolor, sino que recupere su vida, ¿eh? Es decir, se reincorpore a sus actividades sociales, a su vida familiar, a sus actividades laborales. Pero insisto, hay una cosa también que quiero contar, Cuando se habla de modelos multidimensionales, de unidades del dolor, yo he tenido, pues eso, he tenido que vivir y a veces padecer muchos programas de dolor multidisciplinar, y hay un mensaje que está haciendo daño, y es que al paciente se le dice que el dolor ya no es el problema, sino que el problema es, o sea, el objetivo es su calidad de vida. Yo he estado en unidades del dolor donde al paciente le decía, mire, yo del dolor no nos vamos a ocupar mucho, sino de que usted recupere su calidad de vida. Y a mí eso me parece un insulto, porque el paciente que tiene dolor, lo que está limitando su capacidad de vida es el dolor intolerable que está sufriendo. ¿Cómo podemos decirle a un paciente que el dolor no es el primer objetivo? El dolor es un objetivo absolutamente relevante, ¿eh? Y además, en muchas publicaciones ya se dice, cero, no, el dolor ya no es el objetivo, ya no debemos preocuparnos tanto del dolor, sino de la calidad de vida. No, no, no. En un abordaje del paciente con dolor crónico, un objetivo primordial es librar a los pacientes del dolor, ¿eh? Porque además se puede, ¿eh? O sea, además se puede, ¿eh? De hecho, y yo he estado, insisto, en unidades del dolor que se les habla al paciente de esta forma, ¿eh? No vamos a ocuparnos mucho del dolor, sino de que usted esté feliz. Hay una cosa que dice Lorimer que a mí me gusta mucho, y es, durante años se le ha dicho a la población con dolor que se les iba a ayudar a vivir mejor con dolor, cuando habría que empezar a decir ahora que vamos a ayudarle a que usted viva mejor sin dolor. Ese es el cambio de paradigma, ¿eh? Y de hecho, los que dicen que el dolor no se puede curar o no puede desaparecer, realmente es que parece que no no entiendan nada. Vamos a ver, cuando la realidad nos dice que hay fenómenos que no explica el modelo biomédico, pero que son absolutamente contundentes. Hay dos hechos que el modelo biomédico no puede explicar. Uno, los síntomas sin daño, el que haya síntomas, los famosos síntomas médicamente inexplicables, que haya gente que tenga síntomas y no tenga nada, eso no lo explica el modelo biomédico, ni tampoco explica el fantástico efecto placebo. Es que el placebo es evidente, no es discutible. Es decir, si un placebo puede revertir el dolor de un paciente, ¿cómo no puede revertir el dolor del paciente cuando al cerebro se le convence de que tiene que dejar de producir dolor? ¿Vale? ¿eh? De hecho, las dos estrategias más importantes actualmente en el manejo del dolor son, por un lado, convencer al cerebro que no tiene por qué seguir produciendo dolor, y segundo, trabajar la violación de expectativas. Es decir, ayudar al paciente a enfrentarse a situaciones donde él se esperaba padecer dolor, pero que finalmente el dolor no aparece. Entonces, esos son las dos estrategias actualmente más convincentes para el cerebro, para que el cerebro cambie y deje de producir dolor. Sí, bueno, hay casos, y de hecho lo están comentando acá en el chat, por ejemplo, los pacientes con tendinopatías, se les dice eso, de que hay que privilegiar el tema de la función y no tanto el tema del dolor muchas veces, o también se extrapola a otras condiciones clínicas. No, Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con eso? a ver, yo conozco a el Cook mucho porque yo soy su traductor cuando vine a España. Y el Cook ha venido todos los años, hasta este año pasado que tuvo un problema de salud, ha venido todos los años a la Universidad de Valencia a dar su curso de tendinopatías. Y el Cook no dice eso, ¿eh? Y el Cook, su campo de actuación es el tendón. Y de hecho, su visión del tendón está perfectamente avalada por la evidencia y su abordaje terapéutico es excepcional. Es decir, sin embargo, claro,
cuando trabajamos el tendón y lo colocamos en carga, lo que estamos trabajando para remodelar el tendón, y el dolor a lo mejor no es el tema más importante. Pero es que ya no se dedica al dolor crónico y de hecho no es un tema que a ella le importe ni le interese. Es otro ámbito de conocimiento. Ok. Avanzando a la siguiente pregunta, que ya tiene que ver más con evaluación. ¿Cómo podemos mejorar nuestras evaluaciones clínicas en personas con dolor crónico? ¿Qué herramientas deberíamos conocer? ¿Qué habilidades deberíamos desarrollar según tú? Bueno, a ver, este es una pregunta también muy interesante. A ver, primero, ¿qué necesitamos para poder tratar a un paciente con dolor crónico? Pues lo primero y fundamental es conocer la patología. Yo todos los días me tengo que ver pacientes que me remiten porque diagnosticados de un dolor complejo, de un dolor crónico, que tiene una patología que hay que tratar, que no tienen un dolor, que es un dolor que llamamos un dolor nociceptivo persistente. Entonces, lo primero que hay que hacer es diferenciar el dolor nociceptivo o neuropático persistente del dolor complejo donde no hay nocicepción. Eso es el primer paso. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que durante décadas se ha dicho que la patología no era importante, que no había que lo importante era la disfunción física específica, la disfunción del movimiento, etcétera. Y al final resulta que nos encontramos con profesionales de la salud que desconocen la patología. Por tanto, a todos los pacientes, cuando no los entienden, les colocan la etiqueta de dolor complejo. ¿Vale? Segundo, para evaluar al paciente con dolor complejo, lo primero es utilizar herramientas, identificadores que nos permitan decir que el paciente tiene un dolor complejo sin daño, sin nocicepción. Entonces, ya me has mencionado antes, no sé si estábamos en abierto todavía, cuando desarrollamos hace unos años un algoritmo para identificar el dolor por sensibilización central. Ese algoritmo se nos ha quedado pequeño y actualmente yo propugno la utilización de una serie de identificadores. El paciente tiene un dolor complejo sin nocicepción porque tiene signos o síntomas negativos de lesión y porque tiene signos y síntomas positivos de dolor complejo. Es decir, ya no es la ausencia de daño lo que nos dice que un paciente tiene un dolor complejo, sino es la presencia de signos positivos, como signos de hipersensibilidad sensorial, etcétera. ¿Vale? Y más herramientas. Bueno, también podemos utilizar test clínicos, psicofísicos, para evaluar la sensibilización central, los test sensoriales cuantitativos. El umbral o la analgesia condicionada o el wind-up, ¿no? Sumación temporal, se pueden utilizar. Pero cuidado que si tenemos tiempo después discutiremos los pros y contras de los test sensoriales cuantitativos. No, si tenemos tiempo, así que podrías comentarlo. Bueno. Está interesante eso, la verdad. Se ha conversado. Bueno, vamos a ver. Primero, cuidado. El paradigma de la sensibilización central supuso una revolución a la hora de interpretar el dolor de los pacientes. Clifford Wolff demostró que el sistema nociceptivo puede generar una respuesta amplificada de dolor después de que haya habido la curación total de los tejidos. Eso lo demostró Clifford Wolff. O sea que la sensibilización central es una evidencia. Y evidentemente tenemos medios para evaluar clínicamente o desde un punto de vista investigador los cambios en la sensibilización central. Los sujetos que tienen sensibilización central tienen un aumento de la sumación temporal, tienen un perfil pronociceptivo porque el sistema de analgesia condicionada no funciona bien, etc. Vale, tienen los fenómenos de sumación espacial. Pero cuidado que hay muchos pacientes con dolor crónico complejo que no tienen signos de sensibilización central. Por tanto, no se puede equiparar sensibilización central a dolor crónico complejo, insisto, que significa dolor sin daño.
¿vale? Entonces, puede ser y además hay que tener una cosa, entender una cosa. Los test sensoriales cuantitativos son test psicofísicos. ¿Eso qué quiere decir? Que dependen de la respuesta del paciente. ¿Se entiende? Y las respuestas del paciente, me duele o no me duele, me quema o no me quema, son tremendamente variables y son modificables por el contexto, por el estado de ansiedad del paciente en el momento que se hace la prueba, por infinidad de razones, por las expectativas que él tiene, etcétera. Por lo tanto, no son tan objetivos como se dice. De hecho, en el laboratorio de Lorimer me contaba que en uno de sus laboratorios, donde todo está absolutamente controladas todas las variables, un mismo paciente, entre un ensayo y otro, puede tener una variación en la intensidad del dolor de 3 puntos. Eso es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. ¿Eso qué quiere decir? Que la sensibilidad del paciente, la sensibilidad nuestra es tremendamente variable. Y a un mismo paciente tú le evalúas un día por la mañana y otro día lo evalúas por la tarde y su perfil somatosensorial, su sensibilidad puede haber cambiado de forma radical. Por tanto, el problema estamos utilizando esos test como si fueran algo estable, confiable al 100% cuando no lo son. Sí, Bueno, no sé y yo... si me he alargado demasiado. No, no, está súper bien. De hecho, yo te quería preguntar eso, ¿cómo podemos llevar esta evaluación, sumación temporal, CPM, ¿lo podemos utilizar en la práctica clínica o son más bien cosas de laboratorio? Vamos a ver, la verdad es que esa es una pregunta muy buena. En la práctica, bueno, yo os doy os cuento yo lo que yo hago. Yo solamente lo utilizo para investigación. ¿Por qué? Porque primero significa a veces someter a unos trials, a unas evaluaciones al paciente que son dolorosas o incómodas, ¿vale? Y tampoco nos sirve para evaluar los cambios que el paciente experimenta en cuanto a intensidad de dolor, discapacidad, ansiedad, etcétera. Por eso yo lo reservo solo para investigación. Con todo no está mal, ¿eh? Con todo una pequeña evaluación sensorial cuantitativa, pues puede ser útil y yo creo que se debería hacer o deberíamos acostumbrarnos a hacerlo. Súper. Eh, Ahora pasando ya al tratamiento, ¿cómo le planteas el tratamiento a una persona que está cursando con un cuadro de dolor crónico? ¿Cómo lo Bueno, haces? bueno, primero, una vez descartada que exista una patología, eso es muy importante, ¿eh? Es decir, yo he tenido pacientes con cáncer diagnosticados de dolor crónico complejo y tenían un cáncer, ¿eh? Una barbaridad, ¿eh? Ha sido una barbaridad. Es decir, cuidado que antes de decirle a un paciente que tiene un dolor complejo, hay que descartar que no tenga ninguna patología. Por eso para mí es fundamental que en la primera consulta el paciente me traiga todas las pruebas que tenga, resonancias, pruebas neurofisiológicas, toda la información que a mí me sea útil para descartar que el paciente no tenga una patología. Y de hecho, cuando hay dudas, hay que aclarar cualquier duda. Yo tengo médicos de distintas especialidades que cuando el paciente tiene una duda razonable o yo tengo una duda sobre si tiene o no una patología, porque evidentemente yo no me las sé todas, ni muchísimo menos, pues remito al paciente a ese especialista para que confirme si tiene o no una patología. ¿Vale? Bien. La primera parte es evaluar y cuando evaluamos tenemos que evaluar un montón de aspectos, tanto desde un punto de vista de la calidad del dolor, de intensidad del dolor, impacto emocional, como aspectos asociados, desde aspectos, diríamos, emociones, ansiedad, catastrofismo e incluso experiencias previas en la infancia, aprendizaje del dolor familiar, bueno, un montón de cosas que a mí me permiten en la primera visita poder caracterizar totalmente a mi paciente. Yo cuando hago una anamnesis, y suelo dedicar una hora, realmente yo sé qué le está pasando al paciente, es que no tengo ninguna duda, en la mayoría de pacientes. Yo sé
no solamente sé lo que el paciente tiene, sino que además puedo inferir el por qué ese paciente en concreto ha desarrollado un dolor crónico, en muchos de ellos. ¿Vale? Entonces, las dos estrategias ya los he comentado. La primera, convencer al cerebro con argumentos coherentes de que no hay por qué generar dolor porque no hay ningún daño. Y el segundo, estrategias de exposición para ayudarle al cerebro a reconocer que ciertamente no hay ningún dolor, para acabar de convencerlo. ¿Vale? Y entonces, de paso, voy a hablar un poco de la consciencia, que es lo que me interesa. Hoy en día, el dolor, como cualquier percepción, es un fenómeno de la consciencia. La percepción requiere consciencia. No hay dolor, no hay ninguna percepción si no hay consciencia. ¿Eh? ¿Y cómo entendemos hoy el día el cerebro? Pues nos sirven muy bien los modelos bayesianos, el teorema de Bayes. Nuestro cerebro es un cerebro predictivo. Entonces, nuestro cerebro está haciendo predicciones. Y en cuanto al dolor, el cerebro tiene que establecer una predicción. ¿Estoy sano o estoy enfermo? Y para llegar a esa hipótesis, que hace el cerebro, pues el cerebro utiliza la información de entrada de su sistema somatosensorial y sobre todo la hipótesis a priori, la expectativa del cerebro. ¿Vale? Entonces, el paciente con dolor crónico, ¿por qué tiene dolor crónico? Porque su cerebro está convencido de que está justificado el tener dolor. Está justificado, es lo propio, lo adecuado tener dolor. Por eso, cualquier información entrante periférica sirve para que el cerebro confirme que es cierta su hipótesis de que debe haber dolor. Entonces, ¿cuál es el primer abordaje? Empezar a convencer al cerebro de que esa hipótesis es errónea, que realmente no hay nada que justifique ese dolor. Entonces, yo siempre hago una broma y a la gente le pregunto, y te lo voy a preguntar a ti, Romualdo, si te parece bien. Sí. ¿Tú te consideras muy emocional? Sí. Pues mira, te tengo que decir una cosa, Romualdo, lo siento. Tu perro es más emocional que tú. Chuta, no tengo Muchísimo. perro. Bueno, o gato, muchísimo más emocional que tú. Este mensaje se lo doy a mis pacientes continuamente. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque el cerebro de un perro no es un cerebro cognitivo. No genera constructos, ni abstracciones, ni conceptos, ni nada. Pero es un cerebro que es capaz de detectar cualquier mínimo cambio que suponga una amenaza. Por tanto, si uno tiene un perro, cuando entra en casa, el perro sabe más que él en qué estado de ánimo se encuentra, animado, triste, excitado, cansado, todo. Mejor que nosotros mismos. Entonces, lo que nos diferencia a nosotros de cualquier animal es nuestra tremenda capacidad cognitiva. Tremenda. O sea, nuestro cerebro está explicando el mundo, nos está explicando lo que nos pasa. Está haciendo continuamente interpretaciones. Nuestra forma de pensar el lenguaje, nosotros pensamos con el lenguaje, pensamos con conceptos y abstracciones. Por tanto, la mejor herramienta para tratar el dolor y que el cerebro cambie su hipótesis, su proyección, su inferencia predictiva, es convencerlo con razonamientos. Convencerlo con razonamientos. Muy bien. Súper. Buen ejemplo. Ahora, Rafael, yo te quería preguntar, ya que lo habías tocado previamente, ¿qué rol le confieres al efecto placebo con terapias de bajo valor en el tratamiento del dolor crónico? Terapias de bajo valor, ¿te refieres a que impliquen pocos recursos? No, o No sea, entiendo el término. con poco respaldo científico, por ese lado. Por ejemplo, las medicinas complementarias podrían ser algunas Vale. pseudociencias. No, me parece terrible. Me parece terrible. Me parece terrible. Vamos a ver. El placebo
el placebo se ha revalorizado en estos últimos años porque el placebo es real, es innegable el efecto placebo. Hay muchísima investigación sobre placebo. Y el placebo depende de la expectativa. Tú a un paciente le dices que esta pastillita le cura y le cura. Si el paciente se lo cree, le cura. Y yo creo que conocéis muy bien que actualmente hay ya bastantes estudios de investigación sobre placebo abierto, con placebo abierto. Al paciente se le dice, mire, le vamos a dar a usted una pastillita que es absolutamente inocua, no hace nada. Sin embargo, actualmente conocemos, la investigación demuestra que el placebo es tremendamente efectivo. Pues el placebo sigue haciendo efecto, pese a que el paciente sabe que la pastilla no contiene nada terapéutico. Insisto, el placebo simplemente es que el cerebro se convence de que el tratamiento es efectivo. Bueno, con respecto a las terapias de poco valor o las pseudociencias, yo estoy absolutamente en contra de la pseudociencia. Yo me acuerdo un compañero mío que me decía, yo al paciente le cuento un embolado, le cuento cualquier cosa que me invento y como se lo cree, porque se lo cuento con mucho tal, pues fenomenal. Y yo digo, bueno, vamos a ver, eso va contra todos los principios de la ética, por Dios. Entonces, el problema está que en nuestra práctica cotidiana hay muchísima pseudociencia, pero es que en medicina también, En medicina también. Actualmente no hay ningún estudio que demuestre la eficacia de la morfina o de los opiáceos de más de un año. No hay ningún estudio. Y se está dando en unidades del dolor o en médicos de atención primaria están dando opiáceos mayores, Es terrible. O no hay ninguna evidencia de la utilización de técnicas intervencionistas. O sea, eso está publicado, Yo lo cuento cientos de veces. Y además, ciertos grupos han replicado los estudios este año pasado. Las técnicas intervencionistas, el efecto placebo supera el 80% de su efecto. Es una barbaridad, Y estamos hablando de infiltraciones, estamos hablando de utilización de radiofrecuencia, estamos hablando de cirugía ablativa incluso, de barbaridades de la utilización de estimuladores de raíces sacras o medulares, cuando no hay ninguna evidencia, Ni siquiera hay evidencia de la utilización de la estimulación con corriente eléctrica directa ni de la estimulación magnética transcraneal. No hay evidencia, Y sin embargo están absolutamente de moda actualmente, Bueno, nada de pseudociencia. Nada de pseudociencia. No es admisible. Ni fascias, ni cosas que toda la vida hemos pensado y nos las creíamos, el dolor miofascial, los puntos gatillo, en fin, ya es hora de cambiar. O sea, ya es hora de cambiar. Eso ya Muy de acuerdo. No es aceptable. Exactamente. Rafael, en personas con dolor crónico, ¿es una opción utilizar herramientas de modulación condicionada al dolor? O sea, la CPM, dolor por dolor. ¿Qué opinas con respecto a eso? ¿Puede ser contraproducente? Es que ¿Puede ser útil? la pregunta es muy interesante, Es decir, todos sabemos que la analgesia condicionada funciona en muchos sujetos. En algunos pacientes con dolor crónico no funcionan los mecanismos de analgesia condicionada, por lo tanto no podríamos usarlo con ellos. Todos sabemos que un dolor quita otro dolor. En España se dice un clavo quita otro clavo, ¿no? Bueno, tal vez a lo mejor para el dolor nociceptivo o el dolor neuropático agudo podría ser una herramienta, se podría utilizar. Pero con todo yo insisto, el efecto de una herramienta, de una terapia, sobre todo se basa en la interpretación que haga el paciente. ¿Se ha entendido? Perfectamente. O sea, yo no tengo ningún problema en utilizar una técnica de desensibilización que sea dolorosa. No. Si el paciente entiende que vamos a generar una desensibilización, no hay ningún problema. Utilizar una técnica que pueda doler. O sea, el dolor, hay una cosa muy importante. Cuidado, que durante décadas se ha dicho, no, nunca hay que provocar dolor, nunca tiene que haber dolor.
Yo me acuerdo en un congreso de la IAS en Milán, ya hace unos años, hubo un workshop sobre de dolor regional complejo, sobre SUDEC, y me acuerdo que la conclusión final era: usted consiga que el paciente mueva el miembro y para ello haga lo que tenga que hacer. Da igual que duela o que no duela. Lo importante es que el paciente mueva, porque si no va a perder la función. O sea, si el paciente entiende que una técnica que puede ser dolorosa o moderadamente dolorosa puede tener un efecto de sensibilización, está justificado. Y la analgesia condicional se puede utilizar, no hay duda. Excelente. Y en cuanto al ejercicio con o sin dolor para el manejo del dolor crónico, ¿qué aspectos clínicos diferentes o distintos a la dosificación deberíamos considerar? Bueno, tal vez también sea en mi respuesta no del todo correcto. Hemos pasado al momento actual cuando parece que el ejercicio terapéutico lo va a solucionar todo. De hecho, en algunos pacientes hemos generado obsesos del ejercicio físico. Yo en concreto tengo ahora un paciente que estuvo con 4 años con un dolor severísimo, intratable, que más tipos y estilos de ejercicio terapéutico no pudo hacer en su vida. De hecho, ha desarrollado una intolerancia absoluta al ejercicio físico. Y yo tengo pacientes que les he prohibido hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque estaban todo el día obsesionados con que había que hacer ejercicio físico para quitarse el dolor. Y estaban todo el día, desde la mañana a la noche, yendo al gimnasio, yendo a natación, haciendo estiramientos, una barbaridad. Entonces, el ejercicio terapéutico es bueno, pero cuidado. O sea, es bueno para todo. En fin, o sea, el ejercicio terapéutico es fantástico para casi todo. Pero cuidado con generar una obsesión al paciente con el ejercicio como si el ejercicio fuera lo que curara el dolor. No. Lo que cura el dolor es el cerebro. Y además, hoy en día se sabe que en dolor crónico los efectos del ejercicio no son físicos, son cambios en las creencias. Lo que opera el cambio en el paciente con el dolor crónico no es en sí en el ejercicio, sino es la experiencia del éxito en el rendimiento físico. Es volverte a ver haciendo cosas que antes eran absolutamente impensables. Eso es lo que realmente cambia. De ahí es de donde emanan todos los beneficios del ejercicio terapéutico. De hecho, yo siempre cuento un estudio de Ryan Cormack, que, insisto, es un buenísimo investigador. Ryan Cormack hizo el famoso estudio en pacientes con dolor lumbar crónico. Él los dividió en 2 grupos, creo que el estudio lo conocéis todos. A los 2 grupos se les hizo educación en neurociencia del dolor. A un grupo se le dejó simplemente con eso, mientras que al otro grupo se les hizo, además de la educación en dolor, idéntica, se les dijo que fueran a su centro de salud simplemente a hacer ejercicios para ponerse en forma. Bueno, a largo plazo, los ejercicios que solo recibieron educación mantuvieron la mejoría clínica, mientras que los pacientes que después hicieron ejercicio, los resultados fueron a largo plazo peores. Perdieron parte del efecto conseguido. ¿Y eso por qué? Pues porque el paciente seguramente, lo que dice Ryan, es que seguramente los pacientes acudían al centro de rehabilitación o la unidad o al centro de atención primaria, se veían haciendo ejercicio y seguramente el cerebro pensaba, bueno, tendré que hacer ejercicio porque mi cuerpo está mal. Por tanto, eso diluía un poco los efectos tan potentes de la educación en dolor. Bueno, veo a Santiago, por ahí está Santiago Silvetti. Hola Santiago, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Súper, Rafa, tremendo. Sí, pues la verdad, el ejercicio hay que explicarle bien a la gente de que más que un tema fitness, la importancia también de los efectos neurofisiológicos, también desde el punto de vista
como antiestresante, como un potente antidepresivo, pero es verdad lo que tú dices, o sea, hay personas que llegan a ese punto con tal de obsesionarse, con tal de poder disminuir el dolor. O sea, tiene que ser todo bien contextualizado y acorde a Sí, la sí. necesidad de las personas igual. Hombre, hay un cambio, Romualdo, hay un cambio interesante que yo lo he vivido simplemente por la edad, que en España hace simplemente 15 años eh, el paciente pedía terapias pasivas, manipulación, estiramientos, terapia manual, masajes. Parecía que la herramienta del fisioterapeuta eran las manos y que había que hacer algo pasivo. De hecho, yo siempre decía, mira, cuando un paciente entra en la consulta, lo primero que hace es tirarse como a la piscina, directamente en la camilla, para que le hagan algo. Bueno, pues gracias a Dios, ahora ya empieza a haber un cambio y el paciente ya espera que no se le hagan cosas pasivas, en la mayoría de casos, sino que se le prescriba ejercicio terapéutico. Por tanto, eso es un cambio realmente muy positivo, que estamos ya educando a la población. Claro, yo me estaba refiriendo, evidentemente, el ejercicio físico tiene beneficios para todo, pero yo me estaba comentando aspectos muy específicos del paciente con dolor complejo, que es el paciente donde hay que ir con mucho cuidado con los mensajes. Mm. El poder de las palabras. De hecho, salió un artículo publicado hace poco, nosotros lo subimos a la página sobre el tema de cómo se le daba la instrucción al paciente para hacer un squat, un apoyado en la pared, Sí, sí. y claro, y influía bastante el cómo uno entregaba las instrucciones. Ahora, si hablamos de terapias pasivas, ¿qué papel le das a la terapia manual dentro del abordaje del usuario con dolor persistente? Pues sinceramente el papel de la terapia manual yo creo que no es lo ideal en el paciente con dolor crónico. No, no es lo ideal. ¿eh? Eh, Vamos a ver, cuidado cuando hablamos de terapia manual. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que yo me encanta hacer o que mis compañeros que trabajan conmigo hacen es, por ejemplo, utilizar técnicas manuales, pero a lo mejor para desensibilizar. Yo a lo mejor tengo pacientes con un síndrome de SUDEC, con una lodinia severísima y a lo mejor darle un masaje o una fricción en la pierna contralateral para abrir una ventana a esa desensibilización es algo fantástico, es algo bárbaro. Es decir, está claro. ¿eh? Pero la terapia manual como algo que cura el dolor crónico, no, eso ya creo que no, ya no es aceptable. Súper. Y en el contexto actual que estamos viviendo a nivel mundial, ¿qué rol juegan las tecnologías en el manejo del dolor crónico? ¿Qué opinas de lo que es la telerehabilitación, que ahora se está haciendo harto por el tema que estamos viviendo como crisis sanitaria? Bueno, a ver, es una pregunta amplia. O sea, por ejemplo, eh, yo siempre cuento que el error durante décadas ha sido pensar que el dolor crónico se curaría con nuevas técnicas diagnósticas, nuevas técnicas terapéuticas, y es un error, no es así. Hoy en día contamos con elementos diagnósticos que no se tenían ni muchísimo menos hace décadas y ha avanzado la terapéutica muchísimo y sin embargo el dolor crónico va más. O sea que no son las soluciones técnicas lo que van a suponer un cambio en el dolor. Lo que va a suponer un cambio en el dolor es que realmente los profesionales de la salud, empezando por los médicos de las unidades del dolor, por los médicos de atención primaria, por los especialistas, empiecen a entender de una vez por todas que el dolor sin daño existe, que es algo bárbaro, es terrible, terrible. ¿no? Todavía no se han enterado que existe el dolor sin daño, ¿vale? Bien, entonces, eh, ya he comentado que abordajes tecnológicos como la estimulación magnética transcranial o la estimulación con corriente directa parece que no, de momento no tiene demasiada evidencia. Ahora, si me preguntas de las tecnologías de la información, de la posibilidad de comunicarse, yo he tenido una experiencia en este confinamiento. Yo siempre me ha gustado mucho el contacto directo con el paciente. Es decir, yo
todos los pacientes, aunque el paciente haya venido y haya tenido que hacer muchos kilómetros, le he dicho que viniera a mi ciudad a hacer el tratamiento. Pero bueno, de repente nos vimos en España con Mevillo, nos vimos con un confinamiento y con una lista de espera terrible de 3 meses de pacientes absolutamente desesperados, y finalmente me decidí a utilizar, pues eso, el Skype o el Zoom o demás. Mi experiencia ha sido excepcional. Es decir, todos aquellos pacientes que empezaron, y además empezaron todos a la vez, empezaron conmigo online, vamos, van espectacularmente bien. Es que se están recuperando de una forma excepcional. Lo único es que todos ellos le tuvieron una primera visita en vivo conmigo en mi ciudad, ¿no? Ahora todavía estoy diciéndole a la gente que por lo menos la primera visita que venga a visitarme y nos veamos cara a cara. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo que hacer una exploración para confirmar que no tiene ningún daño, y porque ese primer contacto directo es realmente muy importante, ¿eh? Pero vamos, esto desde luego ha sido sorprendente para mí, el poder pues eso, de las redes de comunicación. Sí, excelente. Yo igual he utilizado telerehabilitación en el servicio donde yo trabajo y también he tenido algunos resultados interesantes. Lo que sí, bueno, por el contexto, no he podido hacer tampoco o sea, no he podido evaluar de forma presencial como lo has hecho tú. De alguna manera la evaluación a través de telemedicina se ha adaptado Sí, y la sí. verdad que veo que no es algo que sea imposible de hacer. O sea, No, 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 tampoco no. es No, tampoco no, es fácil pararse detrás de una cámara y hablar con los pacientes. O sea, hay no, cosas no. que deben manejar. Bueno, lo único que no, siempre, hombre, evidentemente eso en el futuro seguramente habrá mejores medios, pero yo me gusta ver cómo el paciente se mueve, cómo hace los movimientos de su vida diaria, es decir, me aporta mucha información. Y además que hay veces que es absolutamente imprescindible explorar al paciente para confirmar que no tiene nada. Súper. Rafa, ¿cuál es el futuro de la kinesiología o de la fisioterapia en el área del dolor crónico? ¿Cómo tú lo proyectas hacia el futuro? ¿Dónde crees que podemos estar en 5 años, 10 Bueno, años? bueno, no, ya estamos muy bien, ¿eh? Ya estamos muy bien. Vamos a ver, creo que todos conocéis una frase de Melsack que yo he comentado muchísimas veces, y es que Melsack decía que el fisioterapeuta o la fisioterapia es el gigante dormido en el tratamiento del dolor. Y ese gigante ya se despertó, ya hace décadas que se despertó. En nuestro Congreso Internacional de Zaragoza de este año tuvimos 800 asistentes presenciales, ¿eh? Es decir, que ya realmente hemos conseguido que el dolor esté de moda, diríamos, entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Vamos a ver, que un fisioterapeuta bien formado, es decir, con conocimientos en neurofisiología del dolor, que tenga una mirada biopsicosocial, que tenga conocimientos transdisciplinares, que esté capacitado para evaluar aspectos psicosociales, es el mejor profesional actual en el manejo del dolor crónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para dedicar al paciente y hay profesiones que no. Yo tengo problemas muchas veces con otros profesionales, otros médicos, cuando los remito a un paciente complejo porque me dicen, oiga, mire, es que está 2 horas hablando, yo no puedo, mi consulta no lo puedo aguantar, ¿no? Eso, yo digo, muchos médicos que me han dicho que no les mande a nadie, por favor, ¿eh? Porque no tienen tiempo para dedicar a estos pacientes. Y además, nosotros, si estamos formados en neurofisiología del dolor, estamos formados en el manejo de aspectos psicosociales, además contamos con otra herramienta, porque nosotros somos los expertos en la recuperación física del paciente, los expertos en la rehabilitación, ¿no? Por tanto, contamos con todas las estrategias físicas que pueden ser lo que finalmente puede ayudar al paciente para salir de su situación de discapacidad. O sea que yo creo que estamos en la mejor posición posible. Súper. Sí, yo creo que ya en 5 años o 10 años deberíamos estar todos haciendo las cosas de mejor manera en pro de los pacientes.
Rafa, me gustaría dejarte algunos minutos, a lo mejor como para decir algunas palabras, algunas ideas que a lo mejor te gustaría profundizar, que quedaron ahí como al debe. No sé si te Oye, recuerdas de algo. bueno, he hablado mucho, ¿eh? Romualdo, hablo mucho. No, pero está bien, si para Eh, eso te eh, invitamos. pero yo hablo con mucho énfasis, mucho énfasis. Primero, el dolor crónico se puede curar y de hecho se cura. Y además muchas veces es que se cura de forma espontánea. En muchos pacientes con dolor crónico están con dolor durante una época de su vida y sin hacer nada de repente dejan de tener dolor. O en un plazo de tiempo breve dejan de tener dolor. Primer mensaje, el dolor crónico se cura. No importa la severidad del dolor, no importa los años que el paciente tenga dolor. Yo tengo una paciente este año pasado, algo extraordinario, que se curó enseguida, llevaba 40 años con dolor crónico discapacitante. 40 años. No hay ningún problema. O sea, que no es un problema de tiempo, ni es un problema de severidad del dolor. O sea, el dolor crónico se cura. Y tenemos que empeñarnos todos en educar a la población y a otros profesionales de la salud de que el dolor complejo, es decir, el dolor sin daño, existe. ¿Eh? Y como nos ha tocado a nosotros, porque los que empezaron con esta, diríamos, esta revolución en parte han sido de nuestra profesión, debemos empezar a educar a traumatólogos, ginecólogos, dermatólogos, urólogos, coloproctólogos, etcétera, de que existe el dolor sin daño y que eso se puede curar. Y que es hora que le digamos que dejemos de decirle al paciente que solo se trata de que ayudarle a mejorar su calidad de vida, que esté menos ansioso y depresivo porque tiene dolor. No, no, hay que decirle que se puede, como ya comentaba antes, que se puede empezar a vivir muy bien sin dolor. Súper, tremendo, tremendo. No sé si estás bien corto de tiempo, me refiero, por No, ejemplo, yo hay alguna... he estado trabajando todo el día delante del ordenador, ahora ya aquí ya es de noche, ya son las 10 de la noche y no, ahora ya no pienso seguir trabajando. Ah, ya. O sea, me refería como para contestar algunas preguntas del público a lo mejor, por eso te lo consulto. Por ejemplo, hay una que me pareció buena. Dice, la voy a buscar, dice... Me gustaría saber tu opinión sobre el binomio dolor-sufrimiento. ¿Consideras que puede haber uno sin el otro o que son entidades inseparables? A ver, evidentemente del dolor que estamos es dolor asociado a sufrimiento, ¿eh? O sea, el paciente con dolor es un paciente con muchísimo sufrimiento, ¿eh? O sea, cuando estamos hablando de dolor crónico, son dolores con un sufrimiento asociado y con un impacto en su vida personal absolutamente demoledor, ¿eh? El dolor es tremendo, es demoledor, ¿eh? Puede acabar con la vida de mucha gente. De hecho, la ideación suicida es algo tremendamente frecuente en mi práctica cotidiana. Muchos de mis pacientes han tenido ideaciones suicidas, ¿no? O sea que, ciertamente, no hay dolor que crónico, complejo, que se precie que no esté asociado a sufrimiento, ciertamente. Y el paciente con dolor es un paciente que está sufriendo y que encima es maltratado por el sistema, porque o bien se le mete una espiral de locura buscando a ver la causa del dolor y cómo quemamos el dolor y cómo matamos el dolor, o bien se considera que es un paciente psicosomático, que el dolor se lo inventa, que está todo en su cabeza, etcétera. O sea, el sufrimiento del paciente es tremendo porque ni sus familiares ni los profesionales de la salud se creen su dolor. Es terrible, ¿eh? Terrible. Así es. Tremendo, Rafa. Yo, la verdad, me gustaría tenerte acá 2 horas. Yo creo que muchos nos gustaría, pero no se puede. O sea, se entiende y te agradecemos también por tu tiempo, por tu amabilidad, tremendo. O sea, la verdad, muy certero. Me voy súper contento, súper feliz. Ahora, bueno, todo esto está siendo grabado, así que te vamos a hacer llegar la respectiva copia a los que no pudieron estar por diversos motivos. Esto se va a subir a YouTube. Me imagino que no hay problema en que lo subamos al canal de No, nosotros de 20. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Muchas gracias. Seguramente algunas cosas que he dicho haya gente que les cuezan y no le gusten, pero ¿qué se puede evitar?
Mi vida es así. Yo muchas veces cuando me invitan a un congreso digo, pero ¿sabéis bien a quién estáis invitando? Porque es que no me voy a callar. Es que como usted diga una tontería, se lo voy a decir a la cara. Y así, ciertamente ya hay muchos sitios donde no me quieren ver, me gana muchos enemigos, pero es que es intolerable. Lo que está pasando es intolerable. Súper, yo creo que un tremendo aplauso para Rafael. Voy a tomar una foto, un pantallazo. Traten de encender ojalá todas sus cámaras para que Rafael los pueda ver. Tuvimos un buen número, una buena convocatoria, casi 180 personas. Yo le quiero dar las gracias al público, porque sin ellos, sin su participación, esto no hubiese sido posible, pero más aún, Rafael, tu gentileza, todo lo que es tu disposición por haber querido estar con nosotros, los colegas de Latinoamérica, hablar sobre dolor. La verdad, tus impresiones me gustaron demasiado. Y también yo que le quiero agradecer a los colegas que trabajan conmigo de Paint Decoded, al Andrés, al Iván, al Pablo, al Javi, al Matías, por apoyar. Esto no, algunos creen que es fácil armar un live, pero la verdad igual conlleva un trabajo previo. Si te fijas, yo te contacté hace tiempo, revisar las preguntas, que quedara lo más mejor preparado posible. A eso me refiero. Así que eso, buenas noches para ti, Rafa. Buenas tardes todavía acá en Buenas tardes a Latinoamérica. vosotros. Grande, Bueno, pues Rafa, un nada, abrazo. yo os felicito por esta iniciativa. Hay un cambio que se está produciendo y debemos ser protagonistas de ese cambio, debemos favorecer el cambio social. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el dolor es un escándalo, es una epidemia que hay que atajar. Súper. Bueno, quedas invitada para cualquier otra ocasión, si quieres dirigirte o hablar con colegas de acá de Chile. Nosotros estamos disponibles, así que Lo mismo me digo, imagino cualquier que cosa que queráis, todo lo que sea compartir información y favorecer nuestra batalla contra el dolor crónico, la otra ahí, pandemia. ahí me tendréis, ahí me tendréis. Eso sí que es una pandemia, ¿eh? Una pandemia. El dolor Así crónico es. es una auténtica pandemia. Gracias, Rafa. Un abrazo enorme. Saludo a todos los colegas que nos están viendo desde Bueno, y todos los saludo lugares a del amigos continente. míos que seguramente estarán ahí detrás, que no los he podido saludar. Nada, algunos sí que os he visto, a otros no. Nada, ánimo, mucho ánimo. Gracias, Rafa. Un abrazo para todos. Que tengan un buen Gracias, fin de Romualdo. semana. Chao. Hasta luego. Gracias.